hermano, siempre alabando y glorificando el nombre del Señor en esa manera en que usted lo hace, hermano. Dios lo bendiga, hermano Pablito. Y vamos en esta hermosa noche a dejarle el tiempo a nuestro amado hermano que nos trae en esta noche la reflexión y será nuestro hermano amado, nuestro hermano Freddy Leonel Peraza desde Honduras. Él tiene los 20 minutos de la reflexión sobre la santidad. Adelante, mi hermanito Freddy. Muy buenas noches a todos, hermanos. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Muy agradecido con nuestro Padre Celestial y con ustedes por darme esta oportunidad de compartir la palabra del Señor, la cual nos manda, nos insta a santificarnos, y qué bien que podemos tomar la palabra para instruirnos en cuanto a ser santos, en cuanto a la santidad. Y vamos a comenzar leyendo la escritura, ¿verdad? La necesidad y la importancia de santificarnos, ¿verdad? Según su palabra, según Dios, la necesidad de cada uno de santificarnos. Vamos a comenzar a leer en la palabra del Señor y leemos en lo que nos dice Levítico 11:44. Vamos a comenzar recordando ahí la escritura. Dios tratando con su pueblo y haciéndole ver la necesidad de santificarse. Vamos a leer ahí en Levítico 11:44. Nos dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí está poniendo los animales, pero realmente lo que nos contamina es el pecado y todas esas cosas. Esto era Dios dándole mandamiento al pueblo de Israel de santificarse. Y ahora nosotros, como hijos de Dios, de la misma manera, tenemos esa poderosa razón de buscar la santidad, como dice la Biblia, de santificarnos, porque nuestro Padre es santo. Y aquí estamos basándonos en lo que nos dice el Antiguo Testamento, tratando Dios con el pueblo de Israel. La santidad en la Biblia es definida como estar separado o estar apartado del pecado, y también estar consagrado a Dios, ¿verdad? La santidad representa una pureza moral, una pureza espiritual, incluso, ¿verdad? Una pureza de nuestro cuerpo, recordando que Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Hace unos días predicábamos un sermón en la congregación donde trabajamos y hablábamos de la necesidad de cuidar el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Incluso yo mencionaba cosas, ¿verdad?, que son tan sencillas para nosotros, pero que realmente descubrimos que estas cosas comunes y sencillas, pero de alguna manera perjudican nuestro organismo. Les decía yo, como beber Coca-Cola. Ya sabemos que es una bebida que perjudica, y recordar que debemos de cuidar el templo del Espíritu Santo. ¿Verdad? Y de esa manera nosotros tenemos que estar instruyéndonos, estar practicando las cosas que nos llevan a la santidad, todo lo espiritual que Dios nos ha dejado. Aquí vemos prácticamente el mandamiento en este versículo que comenzamos leyendo, donde nos dice
Dice al pueblo de Israel, vosotros por tanto os santificaréis. Entonces, esto nos demanda que es necesario como humanos, como personas, estar en ese proceso. Como personas que ya hemos conocido de Cristo, hemos creído en Cristo, entonces necesitamos estar en ese proceso. Os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Y esto también lo leemos en el Nuevo Testamento. Si vamos ahora a recordar lo que nos dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, vamos a recordar ahí la escritura. Nos dice de la siguiente manera. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, esa es la poderosa razón por la que nosotros debemos de santificarnos, debemos de estar siempre en ese proceso, debemos ser santos como demanda Dios en su palabra. Hemos sido llamados por Él y hemos sido llamados para ser santos. Mencionábamos ahí al principio que la santidad se define como estar separado, estar apartado del pecado y estar consagrado a Dios. Debemos estar en ese proceso de consagración, ese proceso de entrega a Dios siempre. Que ese proceso no tenga obstáculos. Y si hay obstáculos para ser santo, para alcanzar la santidad, que podamos vencerlo con el poder del Señor, que podamos vencerlo cuando nosotros nos apegamos a nuestro Dios. Por eso debemos de acercarnos a Dios. La Biblia nos dice, ¿verdad? Que acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Él es santo, entonces nosotros, cuando nos acercamos a Él, estamos en ese proceso de alcanzar santidad, esa santidad que nuestro Dios demanda de nosotros. Debemos reconocer en nuestra vida la necesidad de la santidad. La Biblia nos dice que busquemos la santidad y que la sigamos, o sea, que perseveremos en la santidad, que perseveremos siendo santos. En este versículo que estábamos leyendo ahí en la primera carta de Pedro, el versículo 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Y algo que es muy importante recalcar, dice ahí, vosotros, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hay cosas que enfrentamos cada día y que nosotros las vemos como algo normal o común. Pero si son cosas en las que caemos, que nos llevan al pecado, nos conducen a caer en la tentación, pues debemos de ser cuidadosos. Cada uno de nosotros es responsable de santificarse. Cada uno de nosotros es responsable de mantenerse en ese proceso de santificación, recordando a quien nos llamó, recordando el llamado de Dios a ser santo. Ahí la razón poderosa, Dios es santo. Entonces, si Dios es santo y Él es nuestro Padre, entonces Él tiene hijos santos, hijos que se conducen en ese proceso de la santidad. Y ahí recalco en toda vuestra manera de vivir. A veces como que podemos agarrar algunos hábitos que no son tan buenos, como decir, a veces sucede en las congregaciones donde trabajamos, gracias a Dios, sucede que algunos cristianos, algunos hermanos, toman la idea de solo congregarse un día a la semana, solo congregarse el domingo, a veces llegamos a decir nosotros, domingueros, pero realmente el proceso de santidad es todos los días. Si nosotros recordamos la iglesia que comenzó allá en Jerusalén,
la iglesia primitiva, pues la actividad espiritual, la predicación, el reunirse, el mantenerse en comunión, pues era de todos los días. Dice, todos los días en el templo y en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estaban siempre juntos, estaban viendo la necesidad de uno que unos tenían y otros podían ayudar y estaban en ese proceso. Realmente, ¿verdad? Es maravilloso estar en ese proceso. A veces nosotros hemos tenido aquí en el área donde vivimos, a veces tenemos la oportunidad de tener cultos o de tener reuniones todos los días. Eh, el domingo tenemos servicio de oración, el lunes nos reunimos en una casa, el martes tenemos el día de oración o clase bíblica, el miércoles tenemos en otra comunidad aquí cerca, el jueves tenemos, y tenemos, hay momentos en que pasamos en actividad. Yo creo que nosotros somos responsables de mantener esa actividad espiritual para ir logrando ese crecimiento y asumir así la responsabilidad de santificarnos, recordando siempre el llamado de Dios, recordando quién nos llamó. El que nos llamó es santo. Entonces, por eso aquí dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Vamos a leer en la carta a los Romanos, vamos a leer en el capítulo 12 de Romanos. Es un capítulo muy conocido donde nos muestra que nosotros debemos de presentarnos en sacrificio santo, vivo, agradable. Lo que estamos diciendo, cada día nosotros podemos estar activos en ese proceso de santificación. Ese proceso de santidad nos conduce a la santidad. Si nosotros tenemos ese espíritu, esa disposición, ese anhelo de buscar la santidad. Si estamos recordando cada día que el que nos llamó es santo y por ende demanda de nosotros que seamos santos, que busquemos la santidad. Vamos a recordar ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, vamos a recordar. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es grandioso ver esto, siempre me llama la atención cómo es la voluntad de Dios. Es agradable y perfecta. Y a eso nos lleva la santidad. Por eso debemos nosotros cada día esforzarnos, cada día acordarnos de esa demanda de Dios, que sus hijos deben de ser santos, deben de mantenerse en santidad, debe de estar buscando la santidad y debe seguirla. Quiere decir perseverar en santidad. Jesús nos dice ahí en su palabra, velad y orad para que no entréis en tentación. La carne nos muestra que la carne es débil, pero el espíritu tiene esa disposición espiritual, esa disposición a buscar la santidad. Eh, Orad sin cesar, dice 1 Tesalonicenses 5:17, ¿verdad? Sencillo, orad sin cesar, estar orando, estar buscando. Nosotros tenemos ahí como predicadores la responsabilidad de predicar el Evangelio. Cuando estamos en todas estas actividades, pues realmente estamos en ese proceso de la santidad. Ese proceso, ¿verdad? Que nos hace recordar que el que nos llamó es santo, nos hace recordar que tenemos
esa demanda de buscar la santidad, de permanecer y perseverar en la santidad. Mencionábamos, ¿verdad? La Biblia nos habla, ¿verdad? Nos expresa claramente que la santidad significa apartarse del pecado, apartarse del mal. La santidad significa consagrar nuestra vida a nuestro Dios, al que nos llamó. También la santidad significa esa transformación para mejorar. Había un hermano que ya murió, pero nos enseñó muchas cosas. Quizá algunos de aquí de Honduras lo conocieron, nuestro hermano Tito Beltrán. Cuando uno le preguntaba que cómo estaba, él siempre decía mejor que ayer, superior que antier y mejorando. Me acuerdo de eso porque si nosotros estamos en el proceso de la santidad, tenemos que estar, creo yo, mejor que ayer. Haber crecido, permanecer, perseverar en la santidad. Y aquí por eso nos dice, ¿verdad? Que nosotros cada día, cada momento podemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El vivir en santidad nos lleva a vivir esa vida agradable a Dios. Ahí tenemos lo que nos dice el Salmo 93. Si recordamos, Salmo 93, 5 nos habla de la santidad. Nos dice que la santidad conviene. Vamos a leer Salmo 93, 5 dice, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Entonces, cuando entramos en ese proceso de santidad, la santidad es una demanda de Dios en nuestra vida. Como decía el versículo que leíamos anteriormente en Primera de Pedro, sean santos como vuestro Padre es santo. Así como nos decía el Levítico, ustedes tienen que santificarse, os santificaréis, porque vuestro Padre es santo. Y aquí nos habla de la conveniencia de la santidad. La santidad conviene a cada uno de nosotros individualmente. Tenemos esa responsabilidad de parte de Dios, esa demanda de Dios. Entonces la santidad conviene a cada uno de nosotros. La santidad conviene a la iglesia. Ahí dice, la santidad conviene a tu casa. ¿Y cada cuánto conviene la santidad? Pues por siempre, ¿verdad? Eternamente, por los siglos. Ahí nosotros podemos ver o tenemos ejemplos de santidad. Y esto, ¿verdad? Como una reflexión, ¿verdad? Recordando que es una demanda, la santidad es una demanda de Dios para nosotros. Dios demanda que seamos santos. Y recordando esa demanda, y también tenemos ejemplos, el más grande de los ejemplos, nuestro Señor Jesucristo, el más grande de los ejemplos en santidad a quien debemos seguir, a quien debemos copiar nosotros la santidad de Jesús, pues Él es nuestro maestro y nosotros sus discípulos. Vamos a ir concluyendo ahora con ese, recordando esa demanda de la santidad de parte de Dios para nosotros, sus hijos, y que nosotros reflexionemos y que veamos y nos esforcemos en lo que podemos hacer buscando la santidad y perseverando en ella. Vamos a recordar, y con esto voy a ir concluyendo, la santidad de Jesús, ¿verdad? La Biblia nos habla, vamos a recordar en lo que nos dice Marcos el capítulo 1, versículo
24, recordando nuestro maestro, nuestro ejemplo de ejemplos. Dice ahí la Biblia, diciendo, vamos a ver, Marcos, dijimos 1, 24, diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Verdad? Ahí tenemos Jesús, el Santo de Dios, quien es nuestro ejemplo. Entonces, Jesús es santo, nosotros sus discípulos tenemos que ser santos. ¿Verdad? Tenemos que buscar la santidad. Solo para mencionarles algo y con esto concluyo. En una ocasión yo predicaba acerca de esto, de la santidad y los santos en la iglesia. Y al final de la predicación, una hermana se acercó a mí y me dice, hermano, ese nombre de santo a mí me queda muy grande porque yo tengo muchas cosas malas. Realmente yo creo que a todos nos queda grande, ¿verdad? Pero es una demanda de Dios, ¿verdad? Dios dice, sean santos porque yo soy santo. Un hermano decía, no es posible, Dios es santo y sus hijos entonces deben de ser santos. No tendría que tener, decía el hermano, hijos diablos, porque Él es santo. Entonces, es muy importante, hermanos, en la vida de cada uno de nosotros, que nosotros busquemos estar apegados, acercándonos cada día a Dios y buscando la santidad que el mismo Dios demanda. Él nos llamó y Él pide de nosotros que seamos santos. Así que con esto, ¿verdad? Yo le agradezco a Dios y les agradezco a ustedes por su atención y pues que el Señor me les bendiga grandemente. No, al contrario, a usted, gracias, mi hermano Freddy Peraza, por tomarse ese tiempo y ese esfuerzo de podernos compartir esta bonita reflexión como lo es la santidad. Y es que esto es una de las palabras que estamos proclamando en el año 2020-26, declarando que debe de ser un año de santidad, tanto para el ministro como para la iglesia. Así que gracias, hermano. Freddy, recordando aquel texto poderoso que dice que sin la santidad nadie podrá ver a Dios. Entonces, la santidad es algo que realmente debe de tener cada cristiano. Todo aquel que quiere ir al cielo, todo aquel que quiere estar en la presencia del Señor, debe de santificarse. Muchas gracias, hermano Freddy. Bonita reflexión la que nos ha dado en esta hermosa noche y vamos a entrar al grupo de oración